Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética que está enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Bethlehem. En esta 10ª sesión vamos a ver el tema de los anticonceptivos, los tipos que hay, su eficacia y sobre todo los efectos secundarios. Nos acompaña también hoy Javier Marcó, catedrático de Fisiología y un experto en bioética, tanto como experiencia docente como en investigación. Y sin más, dejo paso al doctor Marcó para iniciar la sesión. Bien, entonces, métodos de planificación familiar. Tenemos dos grandes grupos de métodos de planificación familiar. Métodos anticonceptivos, que vamos a poner en toda la presentación AC, para no tener que poner toda la palabra, o artificiales. Y métodos de reconocimiento de la fertilidad, que se van a ver con las siglas de métodos MMRF, que es la palabra científica del tema, lo veremos el próximo día, o naturales. Entonces son los dos grandes grupos. En los dos están muy manipulados, uno por desinformación y otro también por desinformación, pero uno a favor y otro pues tendiéndoles a rebajarlos. Bien, vamos a centrarnos con los métodos anticonceptivos. Son la definición: métodos mecánicos, pueden ser químicos, hormonas o otras sustancias, o quirúrgicos que impiden la concepción, cualquiera que sea su mecanismo de acción. Bien, la Iglesia Católica los desaconseja, no los ha aprobado, en parte por el tema de alterar la naturaleza humana y los fines de la función reproductora, que eso no lo hemos visto, pero los fines son el acto unitivo, el acto de relación amorosa, la procreación y el tema del placer, que yo lo pongo también como un fin. En la Iglesia no habla del placer, pero sí, por ejemplo, está mal a las personas migrantes que vienen de ciertas culturas africanas, que a las niñas les quiten el clítoris para que no tengan placer. Eso va contra la naturaleza de la función. O la función in vitro en solteras para tener un hijo sin acto unitivo ni placer, eso va contra la naturaleza de la función. O los anticonceptivos, que va alterando lo que sea a nivel químico o quirúrgico y tal, para que no haya procreación. Los tres van contra los tres elementos del acto, la función reproductora. Yo pongo un ejemplo también para que lo entiendan a los alumnos. La función nutritiva tiene dos fines. Uno es nutrirse, alimento, agua, etcétera, y otro es el placer. El placer en cualquier función fisiológica es una ayuda biológica. Cuando uno tiene la vejiga urinaria muy llena y va al baño y vacía la vejiga urinaria, ¡uf, qué bien! Tal. Hay dos placeres en dos funciones que son más fuertes porque son más importantes para la naturaleza, que son la nutritiva, el placer de comer. Muchos comemos demasiado y entonces pues nos pasamos por el placer. Es una ayuda. Es muy importante una persona, por ejemplo, muy mayor, de 20, 90 y pico años, que a veces pierden la sensibilidad gustativa y el gran problema que tienen es que no comen por la falta de esa ayuda biológica que es el placer. O sea, el placer es una parte. Otra función que el placer es intenso es en el tema sexual, en la función reproductora, para ayudar a la supervivencia de la especie. La nutrición es la supervivencia del individuo. Bueno, pues los anticonceptivos van contra esto y científicamente tienen muchos problemas. Lo vamos a ir viendo desde el punto de vista científico en esta sesión. Primero, ¿cómo se mide la eficacia? Lo que se mide son los embarazos, por lo tanto, los fallos. Índice de fallos, la efectividad es por los fallos, es el índice de Pearl, que es un índice que es científico, número de embarazos que han habido con un método, cualquiera, natural o artificial, en 100 mujeres al año. Se calcula con esta fórmula, que es el número de embarazos por 1.200, que serían 12 ciclos al año por 100, para que sea un porcentaje, dividido por el número de ciclos controlados, el número de mujeres y los meses que han estado siendo monitoreadas. Para intervenir en un estudio esto te tienen que explicar perfectamente el método, tú aceptas y entras ya en la evaluación. Si no utilizas un día el método, has de avisarlo antes para que no cuente si ha habido un embarazo cuando tú voluntariamente dices: yo hoy no voy a utilizar el condón, por ejemplo, el preservativo. Entonces lo avisas. Si no lo avisas, es embarazo y no se puede quitar. Entonces así se evalúa. Hay dos índices de Pearl, índice de fallos. Índice de Pearl teórico, que lo voy a poner como IT, o uso perfecto, que es los embarazos cuando el usuario ha hecho todo correcto.
Es un índice que suelen poner en la propaganda, pero no es el real. Es un índice teórico. Las personas se equivocan, se olvidan, no siguen las reglas. Entonces, este es uno que cuando hay propaganda a favor de colectivos pone el índice teórico que no es en la población. Y el otro es el índice de PER real, que voy a poner IR, o uso típico. Es el total de embarazos que han habido utilizando un método. Pueden ser fallos por parte del usuario, incluido los fallos de interpretar lo que te han explicado del método, que no ha seguido las reglas del método, tomar la pastilla anticonceptiva todos los días a la misma hora, más menos una hora. No ha comprendido bien, no se ha enseñado bien. Todo eso incluye el índice real, que es el índice en la población. Hay tres niveles de eficacia. Y vamos a hablar de si es eficaz, o sea, poco eficaz, cuando el índice real de fallos es mayor del 10%. O sea, 10% de las mujeres en un año quedan embarazadas con ese método. Eso es poco eficaz. Sería el nivel de esto. Eficaz es cuando es entre el 5 y el 10%, el índice real. Y muy eficaz si el índice de fallos es menor al 5%. Pues vamos a ver tres cosas. La eficacia, viendo esos tres niveles de cada método. Vamos a ver el mecanismo de acción, que muchas veces se oculta, y algo de efectos secundarios. No voy a entrar mucho porque tampoco quiero alargar el tema y no es así. ¿Todos tienen igual índice de fallos semejantes? ¿Qué creen de anticonceptivos? La gente cree que sí, y no es cierto. Vamos a empezar. Esto es la guía americana de anticoncepción. Es una guía que van renovando y ahí tenemos, por ejemplo, tres: condón, hormonales y el DIU, el dispositivo intrauterino. Índice real y el índice teórico. El condón, ¿dónde la mete? Vamos a ver, el índice real. Vamos a verlo. 13%, ¿qué es eso? Poco efectivo. En contra de la propaganda, el condón es sexo seguro. Eso es un timo, el timo del preservativo. Está científicamente, ahora vamos a ver datos de la Organización Mundial de la Salud, que publica en la página web, 13%. Hormonales, entre el 5 y el 8, está por lo tanto efectivo. Los actuales son menos efectivos que los primeros, que era una dosis mayor y era muy efectivo. Ahora ya, al bajar la dosis para que haya menos efectos secundarios, ha bajado la efectividad. Y el DIU está entre los muy efectivos. Aquí sería el índice teórico, que todos tienen alrededor del 1 al 3. Si tienen más del 3, realmente no se aprueban. O sea, entonces, poner el índice teórico, pues eso es una tontería. No, o sea, si tiene más del 3%, no, no se aprueban. Y luego los esterilizantes, que sería otro método, 0,5 el índice real y el teórico 0%. Vamos a ver los datos de la Organización Mundial de la Salud. Es una página de la OMS que está aquí. Lo, claro, lo voy a dejar un rato para que el que quiera copiarlo o lo vea en el esto. Tiene embarazos por 100 mujeres en un año. Y la OMS pone en la página esta que es datos de la web de la OMS sobre planificación familiar. Es el último que encontré, es del 5 de septiembre del 23. Creo que no hay otro más posterior. Es uso de forma habitual, que es el índice real. No lo pone índice real, pero en la página, como es para divulgación, pone uso de forma habitual y uso de forma constante y correcta. Es el índice teórico. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El condón, 13% y el teórico, 2%. El condón femenino, 21% y 5%. Píldoras hormonales, el orales, parches, anillos vaginales, 7% y 0,3% el teórico. Mini píldora, que es una con solo progestágenos, progesterona sintética, 7% y 0,3%. Método sintotérmico, atención, es un método de reconocimiento de la fertilidad, un método natural, el más efectivo, y lo pone la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Qué esperan encontrar en lo que pone la Organización Mundial de la Salud sobre el método sintotérmico, que en España se explica mucho? Atención, 2%. O sea, por supuesto, mucho mejor que las píldoras, que el condón, o sea, es como 6 veces mayor de efectividad, y el índice teórico menos del 1%. El DIU de cobre, 0,8 y 0,6. DIU con hormonas, el Mirena, 0,7 y tal. Esterilización masculina o femenina, 0,15 a 0,5, según uno u otro. Ya no me cabía, entonces ya lo junté. El 0,5 es el femenino y el otro es el masculino. Y el otro es el T. Bueno, estos son los datos. O sea, no todo es igual. Vamos a seguir. La información.
realmente se ha informado, la información que dan es completa para los jóvenes y las parejas. Por razones comerciales no se dicen las cosas claras. En primer lugar, no se dice, se dice muchas veces el índice teórico y no se dice el índice real. Por ejemplo, en el condón, yo les voy a presentar luego un condón femenino. Cuando salió la primera vez, en el prospecto ponía la tabla de índice de fallos. Ahora, cualquier condón te pone puede fallar para no que la gente no lea que falla el 13% o el condón femenino 20 y tantos por ciento. Entonces es una forma de engañar. No dicen claro los efectos secundarios. Veremos que han cambiado la definición de embarazo para que no tener que poner que los cuales son abortivos, cuales matan embriones. Entonces, claro, está violando los derechos a la conocer o sea, sobre el derecho a tener información sobre la salud, de efectividad, efectos secundarios, y derecho a tener libertad de conciencia para vivir de acuerdo a unos pues, valores éticos. Si uno quiere respetar la vida del embrión y se lo ocultan, te están manipulando y engañando. Se viola, por tanto, el derecho a ser informado de los riesgos contra la salud y la libertad de conciencia para vivir un código ético. Atención, cambio de la definición de embarazo. ¿Cuándo empieza un embarazo? Bueno, siempre ha sido, termina en el parto y empieza, siempre en la medicina, ha sido desde la concepción. Pero el problema es que muchos anticonceptivos lo que hacen es destruir el embrión. Entonces no ponían que eran abortivos. El FDA, que es el organismo que controla los fármacos, el Food and Drug Administration de Estados Unidos, exigió a las farmacéuticas que pusieran el mecanismo de acción. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a poner que es abortivo? La gente no lo comprará. Entonces presionaron a las farmacéuticas presionaron a los científicos, a los ginecólogos, para que cambiaran la definición de embarazo. Y en el 1972, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia cambió, ahí está la cita, ahí abajo, la definición de embarazo. Embarazo desde el año en Estados Unidos empieza al terminar la implantación, el día 14. Con lo cual, todo lo que destruye un embrión antes del día 14, como no ha empezado el embarazo, no es aborto. Entonces ahora hay que llamarlos antiimplantatorios. Impiden la implantación, pero no es aborto. Si el embarazo empieza el día 14, pues a partir del 14 sí hay que decir que es abortivo. Si impide la implantación del embrión antes del día 14, pues ya no lo tienen que poner. Y así, pues dieron mucho dinero a las farmacéuticas, a los ginecólogos y tal. Y en el año 85, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia aceptó esta nueva definición de embarazo, que es un juego de palabras, para no tener que decir que son abortivos a nivel mundial. Entonces, actualmente, científicamente, no puedes ir a un congreso de médicos, como he estado yo, y decir, el DIU es abortivo. No, no, perdón, no es abortivo, el embarazo empieza el día 14, por lo tanto, aborto es interrupción del embarazo. Si no ha empezado, ¿cómo va a ser abortivo? Entonces te dicen, este tío no sabe nada. Entonces, lo que va a decir es antiimplantatorio, impide la implantación y por lo tanto destruye el embrión. Eso sí lo puedes decir, lo has de decir así. Porque si no, científicamente te dicen, bueno, este tío no, está fuera de onda. Bien, vamos a ver los 5 grupos de métodos anticonceptivos que existen. Primero, los de barrera. Primera cosa va a ser mecanismo de acción. Hay 2 tipos de tipo de barrera. Química, que serían los espermicidas, pero que tienen muy baja eficacia. El índice de fallos es alrededor del 20% y realmente la OMS no lo recomienda por sí solo. Lo puedes agregar a un condón, a una, a una, a una, pues a uno de barrera, a otro de barrera, y luego los mecánicos, que serían los que vamos a ver ahora. Mecanismo. Trata de impedir la unión del espermatozoide con el óvulo. Una barrera química que lo que hace es destruir espermatozoides. El problema es que es difícil destruir en la eyaculación. Se producen entre 200 y 400 millones de espermatozoides. Entonces, si no está bien distribuido el espermicida en la vagina, pues hay sitios que ahí se escapan de la acción y el poco tiempo en que están en la vagina es difícil destruir tantos espermatozoides, tantos millones. Entonces, realmente por sí solos no son recomendables. Bien, entonces tratan de impedir la unión del espermatozoide con el óvulo. Bien, aquí está, y voy a parar esto, es una tabla del primer condón femenino, y ahí pone los índices de fallos. Vamos primero a enseñarles el prospecto. A ver, aquí lo tengo.
está aquí, perdón, este es el prospecto de la marca Reality, yo no sé si se ve bien, y aquí está la tablita que es la que he puesto, esta rosa de aquí, que ha salido un poquito más allá. Entonces, vamos a verlo. Esto ya, el prospecto que pone en el condón femenino, han quitado esta tabla. Entonces, ponen tasa de embarazos en 6 meses y en un año, que sería el índice de PER. Condón femenino, la propia, o sea, para probar cualquier cosa, un laboratorio tiene que hacer un estudio en el país donde lo va a vender. Entonces, porque hay diferencias genéticas, hay diferencias, pues no sé, de conducta, etcétera. Entonces, antes de aprobarlo, hicieron un estudio ellos, para que los organismos internacionales de cada país se lo aprueben. Condón femenino, 26% de fallos, índice real. Y el condón masculino, ellos fabrican varios tipos de barrera y 15%. Es datos del propio laboratorio que fabrica. Capuchón cervical, que veremos después, 18%, diafragma 15%, esponja vaginal 17%. ¿Creen que eso es sexo seguro? Un 15% de fallos en un año. Si vamos a una compañía aérea, ¿cuántos aviones se caen al año? 15%. Rápidamente uno cambia de compañía. O sea, eso no es sexo seguro en contra de lo que te tratan de manipular. Ahí. Vamos a ver el mecanismo de acción. Vamos a ver, aquí están los de barrera mecánica. Impiden entrar al útero los espermatozoides. Fallos todos mayor al 10%, por tanto son poco efectivos. Cuando ponga reality es lo que pone el prospecto este del condón femenino, es lo que ahí hemos visto. Esponja vaginal. Es una esponja que se coloca al final de la vagina y que absorbe espermatozoides actuando como barrera. Realities, 17%. La Organización Mundial de la Salud, bueno, perdón, esto es los datos, aquí lo que publico para ser más objetivo, el trabajo de evaluación que menos fallos ha obtenido y el que más fallo, índice real entre el 9 y el 30. La realidad es como una curva de Gauss, la mitad, eso por tanto sería alrededor del pues 20, 18%, 19%, por ahí andaría. Yo he puesto para ser más objetivo, no poner un dato concreto, sino el que menos y el que más. Y el teórico 2%, que es lo que ponen todos. Diafragmas, son estos diafragmas, hay varios tamaños según el tamaño de la vagina, de los partos. Reality le pone 15%, índice real 3 al 25%, por tanto 14% por ahí, más o menos. Y índice teórico también, como todos, 2%, pero eso es un dato, no es de la en población, es que sin, quitando todos los fallos de los usuarios. Capuchón cervical, Reality 18, 4 a 25 y el 2%. Un capuchón que se pone en vez del diafragma, el diafragma, este es el hueso púbico, este sería la vagina y aquí sería el cuello uterino. Entonces es una barrera, pero a veces la vagina tiene pequeñas irregularidades. Entonces podrían entrar espermatozoides por el sitio que está irregular. Entonces pues, se pone entonces al final de la vagina, tapando el cuello uterino, este capuchón cervical es más difícil colocar y hay un poquito más de fallos. Y el condón masculino, Reality, le da 15%, la Organización Mundial de la Salud le da 13%, lo publicado entre el 14 y el 20, por tanto alrededor del 12 por ahí. Y teórico 1 y el 2%. ¿Por qué falla? Atención, este es el tema. Bueno, pues en primer lugar, por defectos de fabricación. El caucho es una sustancia pastosa de los árboles, de la corteza, de la parte del árbol, del interior del árbol, que sale, y al solidificarlo pueden quedar microburbujas. Imaginemos pues la pared engrosada del condón y aquí una microburbuja. Al estirarlo, se abre y se crean canales. A veces esto. Luego, roturas, sobre todo por los homosexuales y tal, se les rompen mucho los condones, pero también en heterosexual. Mala conservación, es un producto natural, tiene una fecha de caducidad. Tener un condón en el coche, en la guantera, o tenerlo en el bolsillo del pantalón, por si acaso,
eso con el calor, un guante de látex que se emplean en medicina para hacer exploración o para tocar al enfermo, si lo tienes ahí abandonado, luego te lo pones y se rompe todo, ha perdido elasticidad. Y por último, el uso incorrecto. Hay que utilizarlo en todas las relaciones, hay que ponérselo después de la erección del pene, no antes, porque si no, se estirará y se romperá, y hay que quitarlo antes de la detumefacción, pues si no, goteará lo que hay dentro del condón. Bien, pues esto es por qué falla. Y el uso inconstante. Un trabajo que veremos ahora enseguida son de parejas discordantes del SIDA. Uno tiene SIDA y el otro no. Y se les dijo, utilicen siempre el condón en sus relaciones sexuales porque se pueden contagiar esto. Sin embargo, en este trabajo, que lo veremos ahora enseguida, solo el 32% estando en peligro de muerte, de contagiarse del SIDA, la pareja estable, eran parejas estables, 32% lo utilizaron. De las 542 parejas que entraron en el estudio, 117 siempre utilizaron el condón. El resto no utilizaron siempre el condón. ¿Cuándo creen que el porcentaje de adolescentes que utilizan el condón en su primera relación sexual? ¿Por dónde creen que anda? Pues los datos que hay es entre el 8 y el 12%. Y aconsejan, utilicen el condón. Claro, un adolescente que va a hacer una relación sexual, el primer acto, esto cuando están en plena erección y dicen, para, que me tengo que poner el condón. No lo hacen. Entonces, recomendar el condón es el mayor timo que hay. Veremos que sí hay sexo seguro, enseguida después lo veremos. Este sería el condón femenino. Hay dos tipos, uno que es de látex y otro que es de plástico. Reality, 26%, la OMS le da 21% de fallos, real, y lo publicado entre el 10 y el 30, cuanto 15, por ahí. Bueno, esos son porque ha salido así, y el 2%. Tenemos el de látex, que es reality, y el femidón, que es de plástico, de poliestireno. Es una bolsa que se coloca, está cerrada aquí, y se coloca y tal. Tiene más fallos porque se pueden coger y cosas de estas, entonces tiene mucho más fallo. Vamos a ver los preservativos y el VIH, típico de los adolescentes. Yo no tengo que preocuparme por las infecciones de transmisión sexual y los embarazos porque uso condones y así estoy seguro y estoy a salvo. Esto es lo que te dicen siempre. Vamos a ver la realidad. Y todos estos datos hay que decírselo a la gente que tengan ustedes desde sobrinos hasta, pues, si son docentes, si son médicos y todo eso, vamos a decir lo que tiene que decir un médico realmente. Bien, los fallos del condón para el esperma. Dijimos un 13%, es lo que da la OMS. El VIH, el virus, es 450 más pequeño que un esperma. Entonces, si pasan 13% de los espermas, ¿qué creen que va a pasar con los virus? Seguro, es seguro. Baja el riesgo, pero no lo elimina. Vamos a ver datos más fiables. Es uno de parejas discordantes del SIDA, ese que hemos visto antes que les decía, obtienen que reduce el riesgo del 69 al 80%. La autora, que es una autora de la Universidad de Texas, doctora Weller, hizo dos estudios. En uno le salió 69% de reducción del riesgo, utilizando siempre condón, y 80% en el otro estudio. Hay otros con prostitutas y tal, pero son mucho menos fiables y de homosexuales y tal. Eso es mucho menos de esto. Y les dicen, usen el condón, que es seguro, están protegidos. Falso. El preservativo no es sexo seguro, es sexo con menos riesgo. Bien. Cierto que es el único medio de protección en una conducta con riesgo. Reduce el riesgo, pero no lo elimina. Ante una epidemia de cualquier cosa, hay dos mecanismos para luchar contra una epidemia, por ejemplo, cólera. Entonces, uno son los medios de prevención. ¿Cómo no coger cólera con la comida? Por ejemplo, que haya una epidemia en el agua de cólera y entonces pues que la verdura tenga el tema. Pues lo que hay que hacer para prevención es hervir todos. Protección, y dice, yo quiero tomar lechuga, pero no la quiero hervir. Dios, ¿cómo voy a tomar lechuga hervida? Bueno, utilizo un medio de protección que es poner lejía, cloro. Aquí sería esto. Pones lejía en el agua y tal, pero a veces el cogollito de la lechuga no entra el cloro y puede o sea, puede fallar. Entonces, el condón es medio de protección. Veremos luego que hay medios de prevención de adquirir. A ver, no sé por qué esto ha aparecido. Ay, perdón.
Aquí hay una cosa, no sé cómo quitarlo, pero bueno, es igual. Este es el trabajo de la autora Weller. Es un metaanálisis de la efectividad del condón para reducir la transmisión sexual el VIH. Y leo un poquito el astro rápidamente. Antes de que el condón pueda ser considerado como una profilaxis para la transmisión sexual el VIH, su eficacia debe ser considerada. Este trabajo de revisión evidencia que la efectividad del condón en reducir el riesgo de la transmisión heterosexual del VIH. Un metaanálisis es coger todo lo que hay publicado sobre ese tema y hacer todos los datos en conjunto conducidos con datos de estudios in vivo de parejas sexuales discordantes del VIH, uno tiene VIH y otro no, es usado para estimar el efecto protector del condón. Aunque la investigación contraceptiva indica que el condón tiene un 87% de eficacia en prevenir el embarazo, esto es 13% de fallos, los resultados de la transmisión del VIH, los estudios de transmisión, indican que el condón puede reducir el riesgo de infección en aproximadamente 69%. Entonces, la eficacia debe ser mucho más, eh, es, puede ser mucho menor de la comúnmente asumida, aunque los resultados deben ser vistos, siempre lo ponen, una tentativa, debido a los diseños de la limitación de los estudios. Por ejemplo, otro estudio, bueno, tenía la tabla, pero la he quitado para no perder tiempo. Este es otro más del año 2002 de esta doctora y obtiene aquí que, vamos a ver, en el abstract, el 80% de reducción. O sea, es como tirar una moneda cara o cruz, pues te salen tantas caras y tanta cruz según lo que esto. Este segundo trabajo lo hizo con más estudios originales. De otro autor, 70% con el uso consistente del condón. Otro más, reducción del 56%. Entonces, este es de China con 1.500 parejas. Bien, vamos a ver ahora otro trabajo que es muy emblemático, aunque es un poquito más antiguo, pero es uno hecho por los datos del Centro de Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Alergología y de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Está publicado en el Boletín de la Organización Mundial de Salud y es un trabajo muy completo y muy, pues, el perfecto. Un segundo, voy a intentar salir de esta raya. A ver si la consigo quitar. No. Bueno, pues lo dejamos. Eh, bien, entonces la probabilidad sin condón de una ITS afortunadamente bueno, es un 30%. Con condón baja a la mitad, 77%, para una infección de transmisión sexual. Hay que decirles que para el VIH, afortunadamente es un virus poco contagioso, muy lábil. Por ejemplo, en un parque, una jeringa de un drogadicto que tenga VIH, el VIH, si está seco el parque, el virus está muerto. Aunque te pinches, no hay ningún problema. Se mueren enseguida. Con lo cual, sin condón, el VIH, la posibilidad de contagiarte afortunadamente es solo del 21%, creo que es. Y con condón bajaría vamos a echarle un 69%, quedaría un 7%. Si fuera hepatitis B, la posibilidad de contagiarte sin condón es del 90%. Entonces, la reducción pues baja, o sea, la probabilidad con condón, la probabilidad de infectarte es mucho mayor por ser mucho más contagioso la hepatitis B. Bien, pues vamos a ver distintas cosas. Protege el condón poco en las infecciones de transmisión sexual que producen ampollas, verrugas, úlceras genitales. Hay varias que producen ampollitas por la zona perigenital. Claro, un condón te protege de las ampollas que hay en el pene y en la vagina, pero todas las alrededores, piel con piel, si hay una herida, se te contagia. Por ejemplo, el papiloma humano, que es el HPV. La mayoría obtiene que no es efectivo y algunos incluso han obtenido que aumenta. ¿Por qué va a aumentar con condón el papiloma humano? Bueno, porque les dicen que con condón es efectivo, no tienes peligro y tienen más relaciones y como el papiloma da verrugas en toda la zona genital, pues se contagian y aumenta la infección. No porque no te proteja, sino porque tienen más relaciones y como el condón solo es para el pene y la vagina, pues todo lo que está alrededor, que no hay verrugas, te contagias. Entonces, algunos han encontrado, valorando la infección con el papiloma humano con condón y sin condón, que con condón aumenta.
Presente esto. Herpes genital. Hay dos tipos. En uno la protección es del 25 a 46% y el otro no hay protección también porque hay verrugas y tal. Sífilis. Con el uso consistente baja del 50 al 60% la probabilidad de contagiarte con condón. Clamidia. Protección del 26%. Gonorrea, 62%. Tricomaniosis, 59%. En fin. VIH. Los datos son del 60 al 93% en los estudios más serios. La doctora Bueller, que este estudio, que la ventaja de este estudio de la doctora Bueller es que lo ha hecho con parejas estables, que se han infectado por trasplantes, por transfusión de sangre, por pinchazos, o sea, no es por conductas anómalas de homosexuales, drogadictos, tal, sino son parejas estables y esa es la ventaja de que es como mucho más consistente los resultados. Y ella obtuvo en un trabajo 69 y en otro 80. Otros con prostitutas y tal, o tienen otros datos. Bien, seguimos. Sí existe sexo seguro y no es el condón. Esto vamos a ver lo que dicen todos los organismos internacionales, y no es cosa de la Iglesia Católica. La recomendación del que dice para la prevención de ITS es todo organismo internacional, como es el Centro de Control de Enfermedades, que está en Atlanta, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Americana, el Colegio Americano de Médicos, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, Colegio de Obstetras y Ginecología, etcétera. Todo, y es lo que debe decir un médico. Si es un médico serio, ético, tiene que decir lo que dicen los organismos internacionales para protegerte de las infecciones de transmisión sexual. Dicen lo siguiente: las únicas estrategias de prevención, no de protección, de prevención totalmente efectivas para la prevención de una ITS son la abstinencia o la relación sexual con una pareja mutuamente fiel y no infectada. El condón, si se usa adecuadamente en cada acto sexual, puede reducir, pero no elimina el riesgo de ITS. Si dices esto, estás en lo que los organismos internacionales de salud están diciendo. Si no, estás o eres un ignorante o estás manipulando a los pacientes o un consentimiento mal informado. Los métodos de prevención, esto es del Centro de Control de Enfermedades, publicado en su revista que es Morbidity and Mortality Wiki Report del 2017. Métodos de prevención de la transmisión de VIH para las ITS confiables. Y pone 4 métodos. Primero, o 3, abstinencia de sexo oral, vaginal o anal. Si no te quieres contagiar, pues esto. Tener relación monógama a largo plazo. Screening de ITS, estudio de las ITS comunes en ambos individuos antes de iniciar una relación monógama. Con eso está sexo seguro. Ese es el dato científico. ¿De acuerdo? Lo otro es engañar, es el timo del preservativo. Seguimos. Estrategia de ABC. Atención, esta es una estrategia que no es muy conocida, pero que ha funcionado en un país que el único país que lo ha implementado fue Uganda, que tenía 15% de infectados de VIH en el año 91. Y un presidente adoptó este método y en los años que estuvo de presidente, del 91 al 2004, bajó del 15% al 4% de infectados. Los demás les da pudor en emplear este método. El resto de África, de alrededor de Uganda, con difusión del condón, lo que han obtenido es un gran aumento de infectados de VIH. 42% en Suazilandia, 37% en Botswana, Sudáfrica 22% de la población, o sea, en Suazilandia casi la mitad. Uganda, que está en la misma zona, 4%. Pues funciona. Vamos a ver en qué consiste. Primero, abstinencia. A significa abstinencia. Retrasar el inicio de las relaciones sexuales. En Uganda, los jóvenes sexualmente activos pasó del 60 al 5% en los 7 años que se implementó esto. Luego cambió el presidente y ya se olvidó del tema. Se puede cambiar la conducta, como el fumar. O sea, si ustedes han visto películas de los años 50, 60, no sé si los 60, sí, también, los 60 creo también, aparecía el cigarrillo continuamente, todo el mundo fumando, que era pagados por las tabacaleras a las películas para que aparecieran cigarrillos. O sea, era una forma de propaganda. Ahora se ha dicho, el fumar mata en las cajetillas, da cáncer, y la gente ya no fuma o no fuma mucho menos. Se puede cambiar la conducta de la gente, dando información correcta y los riesgos que hay. Entonces, dando información de verdaderamente está en peligro de ITS. El ITS no es sexo seguro, reduce el riesgo.
Entonces, primero, abstinencia. Segundo, ser fiel, be faithful, be. Bajó la infidelidad en los matrimonios y las parejas a base también de propaganda. Bajó mucho las parejas infértiles y no estamos ante una crisis sanitaria. Tenemos el VIH, de embarazos y tal. Y tercero, el condón. Solo en conductas de riesgo. Si vas a hacer una conducta sexual indiscriminada, pues mejor ponerte el condón que te protege, pero diciendo que no elimina el riesgo, que disminuye. ¿De acuerdo? Pues esto es, el autor de este tema fue bueno, un trabajo de valoración del tema este, en ese trabajo que está ahí puesto al final. Esta es la estrategia de GBC. Por desgracia, en Europa y en América la gente le da, ay, ¿cómo vamos a decir que hay que cambiar de conducta y tal? Bueno, pues hay un problema sanitario ahí. Venga, seguimos. Pasamos al segundo método, los hormonales. Es combinación de estrógenos y progesteronas sintéticos. Los naturales no se suelen dar por vía oral porque del intestino pasan al hígado y en el hígado se destruyen al 100%. Lo que te tomas generalmente son sintéticos para que el hígado no los destruya. Son modificados, actúan sobre las mismas cerraduras, receptores del organismo, pero no se eliminan, o sea, no se destruyen al 100% como pasan los naturales. Hay muchas formas de administrar: la píldora, el implante subcutáneo, el anillo vaginal, el parche. Bien, vamos a ver un poquito este tema, que también es un tema muy importante, de manipulado. Está disminuyendo la dosis, para que tengan menos efectos secundarios. La primera generación de píldoras anticonceptivas, que era a ver, ahora se me ha olvidado el nombre, pero bueno, que era del año 60, es cuanto mucho más antiguo que los métodos naturales actuales, los métodos de reconocimiento de fertilidad que son de los 80. Alguien dice: es que los antiguos métodos naturales, no, antiguos no son, estos son mucho más antiguos que el método desintotérmico, los actuales naturales. Bien, eso me lo han dicho el alumno en comentarios que me hacen a la clase. Bien, entonces la primera generación tenían 150 microgramos de estrógeno, 150. Claro, la primera generación se retiró, se aprobó por el FDA en Estados Unidos, se empezó a vender y los efectos secundarios eran bestiales. No voy a entrar en el tema. Rápidamente los retiraron, hicieron segunda generación. Pasaron de 150 microgramos a 50, un tercio. 150 era la dosis calculada para inhibir la ovulación. Un FIPA negativo que inhibe el cerebro. O sea, como está ahí la fotografía, te la tomas y bloquea las hormonas cerebrales y bloquea las hormonas que van a estimular el ovario, a la ovulación. Bien, la bajaron a un tercio. Bueno, pues ya no inhibían tanto la ovulación, pero tenían menos efectos secundarios. Y la actual tercera generación, llamadas micropíldoras, tienen entre 20 y 30 microgramos de estrógeno. O sea, hemos pasado de 150, segunda generación 50, y ahora entre 20 y 30 microgramos, que tienen menos efectos secundarios, que los primeros eran bestiales, pero tienen menos efectividad. Y los actuales tienen del 5 al 8%, la OMS le da 7%, lo publicado entre teórico, lo publicado, perdón, entre el 5 y el 8, lo que dan en las publicaciones, entre el 5 y el 8, el que menos y el que más. La Organización Mundial de Salud, 7%, y el teórico entre 0,3 y 1. Es lo que dan de esto. La Organización Mundial de Salud le da un teórico de 0,3. ¿Por qué fallan? Es primero los olvidos. La International Health hizo un estudio: 42% de las usuarias olvidaban cada 6 meses de 1 a 3 veces de tomar la píldora. Perdón, días. Se toma 21 días y luego el resto del ciclo sin tomar píldora, o tomas una que es placebo, que no es hormona. Bien, entonces 42% olvidaban de tomar cada 6 meses de 1 a 3 veces en un ciclo o sea, habían olvidado en 6 meses olvidar de 1 a 3 veces. Y 64% no tomaba medida adicional. Si dejan de tomar la píldora, deja de tener efectividad. Échate un día. Si dejan de tener acción por un olvido de más de 12 horas. O sea, el no tomarla, o la tomas, hay que tomarla a 1 hora más menos 1 hora. Es la hora. De hecho, hay presentaciones que tienen como una alarma, que tú lo programas a las 7 de la mañana. Pues entonces te la tomas en esa hora. Un olvido de más de 12 horas deja de tener acción para ese ciclo. Y 2 olvidos en un ciclo de menos de 12 horas deja de tener acción. O sea, entre 1 más menos 1, pero hasta 12 horas más tarde. Bien, esta es una de las cosas de por qué fallan. La asociación con otros medicamentos. Hay medicamentos, no los voy a leer,
que bajan el efecto anticonceptivo. Entonces, cuando uno va al médico y toma anticonceptivos, hay que decirlo. Dice, ah, no, pues tenga cuidado porque este medicamento le baja el efecto del anticonceptivo. Entonces, creen que estás tomando el tal y, no, y el medicamento te lo baja. Hay incluso, el anticonceptivo puede aumentar o disminuir el efecto de otros fármacos que estás tomando simultáneamente. Entonces, todo eso hay que hablarlo con el ginecólogo, para que te diga si la dosis que hay que cambiarla por el anticonceptivo o no. Y tercero, alteraciones gastrointestinales. Si hay un vómito o una diarrea, la pastilla se te va. Entonces, no, es como si no te lo hubieras tomado. Entonces, son las tres causas de por qué fallan. Bien, vamos a ver ahora, pues aquí tenemos varias marcas de micropíldora, que es menos de 30 microgramos, combinada de baja dosis. Luego están las mini píldoras que solo tienen progesterona. Estas, las micropíldoras, tienen estrógenos y progesterona, son combinadas. Y esta solo tiene progesterona. La dosis suele ser 150 microgramos de levonorgestrel, que es el que más emplea de progesterona sintética. Eh, ¿Qué problema tiene esta? Pues que con estas los ciclos son irregulares. Los estrógenos hacen crecer el endometrio farmacológicamente. Cuando tú te tomas la píldora, el endometrio va a crecer. La dejas de tomar y hay menstruación. Pero es una menstruación no natural. Veremos luego en el mecanismo que es porque tú estás tomando hormonas que te hacen crecer el endometrio un poco y luego hay la menstruación. Esta mini píldora, al no tener estrógenos, no hay menstruaciones o hay menstruaciones cada X meses, de repente hay una menstruación y tal cosa esta. Entonces es muy irregular. Entonces la mujer, ay, el ciclo está mal. Bueno, está mal en las dos. Lo único que en la micropíldora te dan una sensación farmacológica de que hay una menstruación provocada por lo que estás tomando de la píldora, no porque funcione normalmente el tema. Bien, al día siguiente, este tiene solo progestágenos en altas dosis, 1500 de levonorgestrel, que es este de aquí, levonorgestrel, 1500 microgramos. Son como 10 píldoras normales en un día. Ahí hay marcas que hay. Bien, vamos a ver luego otra forma, los implantes. Son como una cerilla que se coloca debajo de la piel, y van liberando hormonas. Es un plástico llamado silástico que es permeable a las hormonas, te las implantan y te las pueden quitar. En teoría se puede quitar, lo que pasa es que con el tiempo se suele, pues, o sea, enquistar, se recubre de conjuntivo y se queda ahí, no hay forma de volverlo a quitar con la aguja. Entonces hay que abrir para quitarte la capsulita esta de tal. Bien, luego tenemos los anillos vaginales, que vamos a ver un vídeo luego es el nuevo Ring, que van a estar hablando de él. Es relativamente el moderno, la forma esta de administrar, tienen estrógenos y progesterona. Son estos anillos que son flexibles, que lo metes en la vagina y van liberando, como es un plástico también permeable a los estrógenos, y van liberando las dos hormonas. Te la pones 21 días, te la quitas, es para evitar los olvidos, estas dos. El gran problema de la píldora anticonceptiva es el olvido. Entonces, a través de esto, pues ya no hay tanta posibilidad de olvido. Y luego tenemos los inyectables de progestágenos, que estos se emplean sobre todo para deficientes mentales y esto que los inyectas intramuscularmente, perdón. Y hay luego los parches, que son unos parches que colocas que duran 7 días. Hay que cambiar el sitio porque produce irritación y que van liberando hormonas. También se utilizan para menopausia, aunque ahora se utiliza menos por los efectos secundarios que tiene esto. Bien, mecanismo de acción. Atención, esto es lo importante. Ahora, bueno, hemos visto que son efectivos, no ni muy efectivos ni poco efectivos. En teoría, tú tomas la hormona y va a inhibir el cerebro para que no produzca unas hormonas del hipotálamo y la hipófisis que van a estimular el ovario. Entonces, van a inhibir. Sin embargo, las actuales micropíldoras ya no son anovulatorias. Muchos ginecólogos, yo he hablado en conferencias a ginecólogos y con gente buena, además, y creen por la propaganda que reciben de los laboratorios que siguen siendo anovulatorios y no son ya anovulatorios. De vez en cuando, un 25% de los ciclos hay ovulación. Ese es un tema muy peleagudo, hay que discutirlo mucho porque hay mucha manipulación, incluso en la forma en que se valora si hay ovulación o no. Entonces, ya no inhiben siempre el cerebro, con lo cual no inhiben siempre el ovario, y hay ovulaciones. Más el cervix, el cuello uterino, la progesterona hace que el moco sea espeso y actúa como un tapón, como un método de barrera.
por el tema. Pero si hay ovulación, hay estrógenos abundantes producidos por el óvulo, por el folículo. En consecuencia, puede haber paso de espermatozoides en los días que hay ovulación, porque aunque la hormona bloquea eso, pero si tú tienes dosis extra de estrógeno producido por tu ovario, pues entonces puede haber ovulación. Hoy puede haber paso de espermatozoides. En la trompa, que es la trompa de falopio, el conducto que va del ovario al útero, disminuye la motilidad. Esto es importante porque los embriones se pueden implantar en el útero entre el día 21 y 24. Fuera de ese periodo, el útero es refractario y no se implanta. Si llegan después del día 24 al útero, porque por esta progesterona que hace que sea más lento el movimiento del útero y de la trompa, hace que no se implante, porque han llegado tarde de la ventana de implantación. Entonces, un mecanismo antiimplantatorio. Y endometrio lo altera, no crece el endometrio como es normal. Vamos a ver imágenes de este tema. Cuanto los mecanismos son quíntuples. ¿Puede ser antiimplantatorio? Pues ya vemos que si hay ovulación y llega tarde a la trompa, puede ser. Y si llega en su tiempo normal y el endometrio no está bien alterado, está bien desarrollado, también no sirve. Bien, aquí, bueno, aquí puede haber ovulación. Hay un criterio que es del año 93, que es un mal criterio, que pues valora si hay ovulación. Un criterio que es muy anticuado, pero lo siguen utilizando porque es muy ventajoso. Los datos que hay publicados, que es el 16%, pero dicen que es muy superior como media, o tienen de los trabajos del 0 al 33% de las pacientes hay ovulación y con solo progesterona del 14 al 30% es ovulación. La media 16%, 20 y esto. Yo creo que es más, porque este criterio es un criterio bastante poco efectivo. Pero en fin, lo dejamos. No voy a entrar en el tema porque yo en clase a los médicos sí que lo explico. Este es un ciclo normal. El cerebro manda hormonas, crece el folículo del ovario, el ovario produce estrógenos y progesterona, los estrógenos hacen crecer el endometrio, luego cuando ya la progesterona lo hace que sea esponjoso, que lo convierte en decidua y que permite la implantación. Y luego cuando hay la menstruación, pues es cuando desaparece la producción de hormonas por el cuerpo lúteo, hay la menstruación. Bien, y el endometrio está bien crecido, el embrión se implanta. ¿Qué pasa con un anticonceptivo? Pues bloquea todo. Bloquea. No hay hormonas del cerebro y el ovario no crece porque le faltan las hormonas del cerebro y en cambio hay estrógenos por la hormona que estás tomando. Es farmacológica. Eso hace que crezca el endometrio un poquito. Cuando dejas de tomarlo el 21, menstruación. Pero menstruación farmacológica, no es tal. Es demandable un médico que sin hacer estudios porque tengas falta de menstruaciones, amenorrea, no tengo menstruaciones y tal. Ah, pues tome anticonceptivos. Y la paciente, ay, ya tengo menstruaciones. Oiga, es demandable porque no ha sabido si es por falta de hormonas o por exceso de hormonas, si es por depresión y tal. Y está dando hormonas que quizás lo que tiene demasiadas y tal. Entonces, le ha producido una menstruación por lo que le está dando, pero no le ha arreglado nada. Le ha alterado más su eje endocrino. Entonces, el endometrio crece, pero poquito, consecuencia, si hay embrión, no se va a implantar bien. Entonces, sería posibilidad que sea antiimplantatorio. Pues en principio, la mayor mecanismo es que, aparte de inhibir la ovulación, en muchos casos, bloquea el paso del esperma por la secreción cervical espesa, que es el tapón con progesterona que se forma en el cuello uterino. Pero puede haber embrión y pueden pasar, como hay ovulación, puede haber pasar espermatozoides y entonces pueden ser antiimplantatorio aproximadamente en un 5% de los ciclos. Es poco, pero sí que puede ser antiimplantatorio. Y eso no lo saben los pacientes y menos y muchos ginecólogos tampoco, porque no les interesa, porque mira, los médicos reciben de los laboratorios farmacéuticos una guía de actualización que les dan gratuitamente para que se actualicen, para que no tener que leer revistas científicas y tal, les mandan ya hecho las principales cosas que esto. Y jamás ponen estas cosas. En esa guía de actualización eso solo calla. O sea, y entonces yo he visto guías de actualización, por ejemplo, anticonceptivos, ponen el índice teórico. Oiga, vamos a ver, el que vale es el real, no el teórico. 1 o 2%, tal, el condón, 1 2% de esto. Y luego pasan a métodos naturales y ponen el índice real sin decir que en un sitio es el índice teórico y el otro es el índice real.
O ponen índice real del Ogino Naus, el calendario. Ese es del año 30, ese no sirve. Y ponen ese. Ya está. Método natural es el de Ogino Naus, 40% de fallos, real. Y no dicen que es real, en un grupo teórico y tal. Y eso es manipular a los médicos, a los que no están actualizados, de verdad. Vamos a ver efectos secundarios. Solo voy a hablar en este caso porque es el que más se callan. Los estrógenos actúan, hay receptores como cerraduras en 150 tejidos, prácticamente en todos los tejidos del organismo, y tiene, por lo tanto, muchos efectos secundarios el estar tomando una hormona todos los días, y en dosis bastante alta, no es muy alta, pero sí que es alta, la han bajado mucho, y eso deberían advertir en un recuadro negro, como hacen los cajetillas de tabaco, cosas que están produciendo. Hay un trabajo muy interesante del 2021 donde pone todos los riesgos que no se dicen del tema y los concluye. Se tenía que poner riesgos de, por ejemplo, atención, vean cosas que son realmente algunos médicos y farmacéuticas tienden a minimizar los efectos secundarios para justificar su prescripción en contra de los datos científicos que demuestran. Mira, yo les voy a decir, el condón es el segundo método menos efectivo. El menos efectivo es los permicidas y el segundo es el condón y todos los de barrera. El que tiene más riesgos para la salud, incluso con las micropíldoras, son los hormonales. Es el más riesgoso para la salud. Vamos a ver por qué. Primero, el anticonceptivo combinado y solo con progesterona hizo un estudio, es cancerígeno reconocido. El FDA, que el organismo esto fue la noticia médica del 2002, el diciembre de 2002, lo puso en el grupo de cancerígeno más alto, reconocido. Luego está cancerígenos, probablemente cancerígenos. Y luego la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio a través de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende de la OMS, y en el 2005 publicó que lo puse en el grupo 1, que es el más cancerígeno. Hay 1, 2 y 3. Es cancerígeno reconocido, atención, cáncer, y los médicos lo recetan y lo saben. De hecho, para los tratamientos posmenopáusicos ya solamente en casos muy graves dan hormonas y no más de 3 años. Bien, entonces, cancerígeno de cervix, del cuello uterino, de mama y con menos evidencia de hígado. Sobre todo a partir del cuarto año de uso. Los tratamientos, por ejemplo, para fertilidad, vimos en un ejemplo que les daban estrógenos para estimular la ovulación y al cuarto año dijeron, bueno, paramos un año, descanso, y claro, bajaba el estrés y se embarazaban muchas, porque el cuarto año aumenta casi, no es vertical, pero casi, o sea, 90 grados de incremento de cáncer en las pacientes que llevan desde el cuarto año, aumenta muchísimo. Y debería advertirse en un recuadro negro. Está tomando una cosa que es cancerígeno. Sin embargo, pero protege del cáncer. Sí, es cierto. Protege del cáncer de ovario, de endometrio y con menos evidencia del colorectal. Pero los otros están ahí. ¿Por qué creen que hay tanto cáncer de mama? Es que no se sabe por qué. Los anticonceptivos. Y nadie lo está diciendo. O se lo ocultan, no sé. Yo he hablado con ginecólogos. ¿Por qué no lo dicen? Es que lo piden, la autonomía del paciente. Es que son jóvenes. Y claro, un cáncer esto tarda 20 años en aparecer. Pero es cancerígeno reconocido. Son datos ahí lo tienen, Instituto Nacional del Cáncer y tal. Bueno, esto tendría que ponerlo ¿a qué hora es? Uy, qué tarde. Tromboembolismo venoso, produce coágulos. Aumenta de 3 a 9 veces, el primer año 13 veces más. El riesgo aumenta a partir de los 35 años, fumadoras y en obesidad, se duplica el riesgo. También si hay problemas de migraña, de predisposición a coágulos o trombofilia, que es falta de plaquetas, aumenta por 72 el riesgo de coágulos. Causas. Los estrógenos aumentan los factores de coagulación. Es una proteína, los factores de coagulación, y aumentan, como la testosterona que aumenta las proteínas, los estrógenos también aumentan las proteínas. O sea, que luego la progesterona las destruye, las cataboliza. Entonces, no crece tanto la musculatura de la mujer porque tiene dos hormonas. La progesterona es para la gestación, para que el embrión tenga aminoácidos y tal. Bien. Uso prolongado aumenta por 4 los accidentes cardiovasculares, coágulos,
infartos de miocardio, 20 a 30% más del riesgo de placas ateroscleróticas. Es, pues esto, que las placas estas que endurecen las arterias cardíacas, carotidias, femorales, rigidez de arterias, aumento de presión arterial, tener menos elasticidad de los vasos. Accidentes graves, 1 cada 1000 mujeres. 60% es por tromboembolias. Aquí tienes varios, anillo vaginal, cada 1,37 cada 1000 mujeres, etc. Eso. Mueren, atención, cada 100.000 mujeres entre 20 y 24 años, 0,3. 0,9 cada 100.000 mujeres entre 30 y 34 años. Una de cada 100.000 mujeres en menores de 35 años que fuman. Y que fuma y más de 10 mujeres. En Estados Unidos van a ver luego un vídeo de testimonios de padres que sus hijas sanas, jóvenes, murieron por anticonceptivos. En Estados Unidos mueren, según el año, entre 160 y 260 mujeres al año. Y eso no se dice. Es como si yo voy a una universidad, reparto un medicamento que es, van a morir unas poquitas, pero van a morir. Y es gratuito ese medicamento. Lo reparto porque la universidad pues, ha conseguido un lote y lo reparto. Ahora advierto que van a morir. Y no les dicen eso. Oiga, vamos a ver, ¿a qué juegan? Las farmacéuticas pagan millones, billones de dólares por reclamaciones por muertes de chicas que han tomado anticonceptivos. Lo veremos en el vídeo. Advertencia actual. Fumar cigarrillos lo que ponen muchas veces en los prospectos, ponen una cosa muy ambigua. Lo dicen, pero lo dicen así. Advertencia actual. Fumar cigarrillos y eventos cardiovasculares graves por los anticonceptivos. Lo malinterpretan. Dicen que creen que el riesgo es por fumar y luego por ser mayores de 5 años. Deberían decir más riesgo de evento cardiovascular serio y coágulo de sangre. Eso es lo que deberían poner en los prospectos. Y lo ponen fumar, lo mezclan ahí para que la gente no se entere. Y eso es, pues, no informar de los riesgos de la salud. Luego, depresión. Es un tema, no voy a entrar ahora mucho en los que hay muchas cosas, pero depresión es importante. Se están viendo últimos trabajos e intentos de suicidio en las chicas que toman especialmente menos de 25 años. El 25% tienen problemas importantes, sobre todo en los 6 primeros. Eso porque afecta a la remodelación cerebral con las hormonas, o sea, afecta a las conexiones. Y entonces son trabajos muy recientes que se están pues alertando de problemas que hay en las jóvenes por anticonceptivos. Otros efectos menores, si hay que uno más. Bueno, incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se llama enfermedad de Crohn y tal. Otros menos importantes, disfunciones sexual femenina. Al aumentar, aumenta una transportador de hormonas que hace que los estrógenos naturales, cuando el ovario lo libera sangre, se unan a esa transportador, es una proteína, una globulina en la sangre, y hace que no se destruya en el hígado. Cuando se destruye la que está libre, se va liberando de esta que está unida a esta proteína. Ahora, los anticonceptivos, como estimular proteínas, estimula también la globulina, esta transportadora, con lo cual la fracción libre es menor y lo que va a actuar de estrógenos en el cerebro va a ser menor. Menor deseo sexual, menos líbido, menos deseo. La globulina esta, que se llama esto, globulina transportadora de hormonas sexuales, aumenta por 4 en las usuarias de anticonceptivos. Y a los 4 meses de dejar la píldora, todavía la tienen elevada al doble. Y luego también sequedad vaginal, en fin, una serie de cosas, fracturas óseas osteoporóticas, esclerosis múltiple, problemas de cistitis. La OMS recomienda mm, limitar su uso a partir de los 35 años y en fumadoras. Más de 20 cigarrillos al día, prohibido, aunque sea joven. Reconocimiento previo, hay mucha contraindicación de combinación de medicamentos, tal, y hay casos que no debes tomar, no voy a entrar en la lista porque es muy grande. Y revisión anual. Los ginecólogos encantados de recetar anticonceptivos porque tienes a una paciente sana que la conviertes en insana y cada año tiene que venir contigo. O sea, entonces es un negocio para ellos. Es un negocio y por eso no dicen muchos. Y luego hay muchos ginecólogos que se niegan. O sea, yo receto para curar, no para convertir a una persona sana en insana, alterando el eje endocrino, produciendo riesgos en cosas que no previenen nada. Simplemente la voy a convertir en alterada.
Y yo creo, oye, pero mi función es curar, no receto porque tú me lo pidas para esto. Yo te puedo, o sea, hay muchos que dicen, yo te explico los métodos de reconocimiento de fertilidad, pero no anticonceptivos. Y aquí en México hay mucha gente que con buenas ideas que lo hace. Bien. Vamos a ver el siguiente, los antiimplantatorios. Ahí están el DIU, la píldora postcoital del día siguiente o de los 5 días después, que actúan después de la fertilización, de la concepción, e impiden la implantación. No son abortivos porque actúan antes del día 14, impiden la implantación. Esto ya es más conocido. Primero, dispositivo intrauterino. Esto es un útero normal arriba con el embrión que se implanta. Si aquí pones un DIU, puede ser de esta forma u otra, lo que hace es inflamar esto y el embrión cuando llega no se puede implantar porque rompe células y liberan sustancias, lisosomas que destruyen el embrión. Entonces, impide. Aparte, el DIU aumenta la movilidad del útero. Entonces, el útero no está quieto. Entonces, le pones eso y está continuamente moviéndose y el embrión no se... Y, en consecuencia, inflama y aumenta la motilidad. Pasamos a otro, en la píldora poscoital o del día después. Inhibe la ovulación si te la tomas antes de ovular. Es una dosis muy alta, recuerden que eran 10 veces más a una píldora normal, y con esa dosis inhibe la ovulación si te la tomas antes de ovular. Y si es al ovular o al día siguiente y hay embrión, impide la implantación. Es por tanto antiimplantatoria. La píldora de los 5 días después, que esta no se conoce mucho, pero es mucho más efectiva, se llama Female, no, esto es en México, Female One, aquí en España se llama Ella One. Inhibe la implantación. A veces retrasa la ovulación, no la impide, la retrasa, tomada varios días antes de la ovulación. Bien, vamos a ver cada una de ellas rápidamente. El DIU. El DIU los inertes que ya no se venden. Era un simple plástico puesto ahí, que vale nada. Lo venden por 10 veces más en las farmacias y el médico lo vende por 3, o sea, lo implanta por 3 veces más de dinero. Bien, índice teórico, pues índice real, perdón, el que menos y el que más. En los jóvenes puede ser un poquito más por expulsión, al tener el útero pequeño. Cobre, que se emplea mucho, la T de cobre, que está aquí abajo, a la izquierda. La inflamación que produce el cobre es 1000% veces más, 10 veces más, con lo cual, pues es más efectivo. Dura el cobre, que este cobre que está aquí en la parte vertical y un poquito en la parte horizontal, esta parte como más rojiza, dura de 3 a 5 años. Atención, el cobre, yo he oído a ginecólogos, el DIU de cobre es permicida. Sí, el cobre también mata espermatozoides, pero sobre todo lo que destruye son las células del endometrio. Pero, atención, no es solo espermicida, o sea, algo espermicida porque al útero llegan como 2 millones de espermatozoides. Con la cantidad de cobre que hay, en el poco tiempo que está, no los destruye todos. Es algo espermicida. No solo eso, el cobre fluidifica el moco cervical, el moco que está en el cuello, y hace que pasen más espermatozoides, con lo cual no es el mecanismo. Yo he oído en conferencias de ginecólogos, el DIU, espermicida, siguiente. Oiga, vamos a ver, sobre todo es antiimplantatorio, punto. Puede destruir algunos espermatozoides, pero como fluidifica el moco cervical el cobre, pasan más, con lo cual no los vas a destruir al 100%, ni mucho menos. No puedo darte el dato de porcentaje, pero dependerá de... No he leído ningún trabajo sobre esto, porque no los hay. Índice real del 0,6 al 1, por esto más efectivo que el inerte. La OMS le da 0,8 y 0,6 el índice teórico. Mirena es este que está aquí a la derecha, que tiene en la parte vertical, tiene un depósito con hormonas. Entonces, es una mezcla de hormonal y de DIU. Baja el tamaño del endometrio, la hemorragia que producen, que los DIUs producen una hemorragia menstrual muy fuerte, aquí baja también, porque el endometrio no crece, dura de 1 a 5 años y es más efectivo. Bien, píldora no entra en efectos secundarios por tiempo, píldora del día siguiente, también llamada poscoital, del día después o de emergencia. Se debe dar antes de las 72 horas del coito. Se da una dosis, una pastilla de 1500 microgramos de levonorgestrel, cuando una píldora normal tiene 150. Antes de que se vendiera, había gente que tomaba
10 píldoras anticonceptivas de progesterona, de mini píldoras, a la vez. Y era lo mismo. Luego los farmacéuticos pues la pusieron ya en dosis. Es una sobredosis hormonal. Es 10 dosis mayor a una píldora normal con gran riesgo. Por eso es de emergencia. En teoría, como máximo se debe tomar una vez cada 6 meses. Y hay chicas que llevan su pildorita, si pasa algo, píldora. Siguiente semana, pasa algo, píldora. ¿eh? Pues ya se están exponiendo a problemas graves de coágulos, de tal. Y eso no sé, no se les dice. Mecanismo, inhibe la ovulación si es tomado antes de la ovulación. Inhibe porque es una dosis muy alta que inhibe el cerebro, las hormonas del cerebro y en consecuencia y tal. Y si se formó el embrión, inhibe la implantación del embrión. Fallos, atención, el primer día 5%. O sea, después del coito, el primer día 5%, que es efectivo. Está justo entre el 5 y el 10, es efectivo. El segundo día, 15%, ya es poco efectivo. El tercer día, 42%. O sea, es una píldora que se debe tomar inmediatamente después del coito si quiere ser efectiva. Bien, pasamos a la otra, que es la píldora los 5 días después, que es la Ella One. Está fabricada, originalmente es del Reino Unido, es un laboratorio HRA de Estados Unidos. La aprobó la Agencia Europea del Medicamento el 2009, el FDA 2010 y en México se aprobó en 2014. Bien. Contiene ulipristal, es un derivado de hormona, pero no es hormona, no actúa en los receptores de hormona. Y lo venden como modulador selectivo del receptor profesional. Lo que hace es bloquear, es como si pusieras en la cerradura silicona. Silicona, entonces bloqueas la cerradura, pero temporalmente, hasta 5 días, algunos han encontrado que hasta 7 días. Es un antagonista de la hormona de la progesterona. No puede actuar porque el receptor está bloqueado durante 5 días. Bien. Es la nueva píldora de emergencia, le llaman píldora del día después mejorada, porque dura no 3 días, sino hasta 5 días después del coito. Y la índice de fallos es bajísimo. 2,1 los 2 primeros días, 2,3, 2,1 el cuarto día y el quinto día 1,3. No hay variación significativa. Todo es muy efectivo. Lo que pasa que hace falta receta, no te lo venden libre. Entonces, esta es como muy efectiva, pero lo que es, vamos a ver el mecanismo de acción. Atención, este es el Vademecum, que es el libro que emplean los médicos con todos los medicamentos y los farmacéuticos. El Female One dice, este es de México, se cree que el mecanismo principal es la inhibición o retraso de la ovulación, que es como se llama el EYA One en México. Entonces, inhibición o retraso de la ovulación, falso. O sea, en el Vademecum están por marca comercial y por producto. Entonces, esto en la marca ponen eso, inhibición o retraso de la ovulación. No la inhiben, la retrasa, solamente. Porque cuando el antagonista se desprende, entonces sí que puede haber ovulación. Y en producto pone, buscado en el apartado del nombre del producto, administrado inmediatamente antes de la ovulación, retrasa la ruptura del folículo. Cierto. Y además altera el endometrio afectando la implantación. Cierto. O sea, aquí lo ponen de verdad y en el otro, para que lo lean la marca, les engaña. En España, tanto en español, tanto en producto como en la marca, inhibición o retraso de la ovulación. Falso. No inhibe, retrasa, pero sobre todo retrasa impide la implantación. Altera el endometrio, impide la implantación. Y así te lo ponen en España. Y entonces los farmacéuticos y los médicos se lo creen. Y eso es responsable de los laboratorios de una asociación farmacéutica que saca el Bademecum. Bien, aquí sería el rojo es el retrasar. Retrasa 5 días antes de la ovulación, la retrasa, pero luego habrá ovulación. O sea que no esto. Y en cambio, el efecto antiimplantatorio, pues aquí es 100%, a ver, no sale, bueno, 100%, y aquí estos días es 42%, 62%, 82%, 98%, 100, 100, 100, 100. ¿Cuál es el mecanismo? Antiimplantatorio. No abortivo porque es antes del día 14. Abortivos. Aquí ya tienen que poner abortivo porque actúan después del día 14. Es el mifigene, es el producto, llamado también RU486, que actúa después de implantarse y produce una menstruación. Es un bloqueante de receptores, pero que dura muchas semanas.
igual que el ulipristal, pero que duraba 5 días, este dura varias semanas. Produce un aborto químico temprano. Dura entre 7 y 10 semanas. En la mayoría, inicialmente dijeron 7 semanas. En Estados Unidos, en algunos estados lo han aprobado hasta las 12, hasta las 10 semanas después del embarazo. Y en México se emplea hasta la semana 12. Produce un aborto químico, cómodo, barato, pues toma una pastilla, limpio, no es la sangría de un aborto, privado, pero el problema es la banalización del aborto. Creen que, me tomo la pastilla y no se sabe cómo, desaparece el embarazo. Y lo que hace es un aborto. Se impide que sin progesterona, si se bloquea la acción de la progesterona, es progestación. Se bloquea la gestación y se produce una menstruación como cuando en el ciclo baja la progesterona al final del ciclo y eso produce menstruación. El producto es el mifepistone. No, perdón. Sí, el mifepristón es el producto y las marcas son Mifegine y Mifeprex. Hay que dar la pastilla esta y a los 2 días para expulsar el embrión misoprostol, que es una prostaglandina, marca Citotex o Gimiso. Índice de fallos, 5%. Y hay que hacer una revisión después del día 10 y 14 porque cuando falla, puede quedar el embrión muerto o vivo, incluso, dentro del útero de la madre. Entonces, te toma la pastilla, luego la siguiente pastilla a los 2 días para ayudar a la expulsión del embrión y luego una revisión para ver si realmente se ha expulsado. Si no se expulsa, aborto quirúrgico y 1% sobrevive, aunque produce malformaciones. En todos los países, para probar estos fármacos, tienen que hacer un estudio en personas de ese país. Y la conclusión que han sacado todos los estudios es que es más traumático para la persona, para la persona que lo toma. ¿Por qué? Porque tienes una presión, tienes que tomarlo antes de la semana 12 y tal, pánico, o semana 7 en teoría. Claro, las 2 primeras semanas no sabes si estás embarazada, entonces ya se reduce. Pánico porque tal, culpa. A ver, ustedes, si van a matar a alguien, que es, no sé, yo le digo a los alumnos, si quieren matar al rector de la universidad, porque, no sé, están hartos de esa universidad, lo quieren matar, ¿qué culpa le darán más? Si ustedes van con una pistola al despacho del director y le disparan, o si contratan un sicario para que lo mate. Pues dice, no, si lo hago yo. Pues aquí ellas están matando a su hijo directamente ellas. Independiente que el sicario, el médico, que en este caso es un matador, mate a tu hijo. Entonces, todas han experimentado más culpa, es más lento, te toma la pastilla, a los 2 días otra pastilla, luego revisión, etcétera. Y a veces hay que hacer aborto quirúrgico. Muchas contraindicaciones, tanto que no se venden en farmacias. Tiene que dártelo un centro de salud con la cosa de ir tú a revisión para ver si has expulsado el embrión. Hay muertes, hay muertes, no muchas, pero hay muertes, pues sí, en fin, no voy a entrar en el asunto. Y el último, esterilizantes. Ahí tenemos bueno, en primer lugar, es muy efectivo, pero es mutilar y suprimir una función de una persona que está sana. Es como decir, a mí me duele el brazo izquierdo, por favor, doctor, córteme el brazo izquierdo. Oiga, le puedo dar un antiinflamatorio, le puedo dar tal, o sea, pero eso se puede, hay otros métodos para quitar el dolor del brazo. No, no, es el brazo derecho, pero no es el brazo izquierdo y no lo utilizo. Córteme el brazo izquierdo. El doctor que diría, ni hablar. Bueno, pues aquí te están pidiendo, tengo un órgano sano, quiero que me lo corten, que me corten el conducto tal para inutilizarlo. Oiga, o sea, es mutilar a una persona que está sana. Si fuera por causas patológicas, sea un cáncer o tal, de acuerdo. Bien, vasectomía, índice teórico 0,15 y el real 0,5. ¿Por qué ¿Más real que teórico? Si el paciente no interviene, es cortar el conducto deferente. Es aquí una incisión en el escroto, cortas el conducto deferente, bueno, ligas, cortas y ya está. Con lo cual, los hematoides se producen en el testículo y se quedan aquí. ¿Por qué estos fallos? Una persona que se ha hecho vasectomía tiene que esperar 2 meses a que mueren los espermatozoides que los tiene almacenados en el resto del conducto, en la parte alta, tal, o 20 eyaculaciones. Y hay gente tan bruta que les dices eso y al día siguiente tienen relaciones y embarazan. Porque no, ya tengo vasectomía, pero tienes espermatozoides todavía. Entonces está. La sapicoclasia en la mujer, esto es con anestesia ya general, consiste en también ligar y cortar
índice teórico muy bajo y el real entre 0,2 y 1. ¿Por qué tiene un índice real más ciertos fallos? Bueno, porque el organismo es tan sabio, como pasa cuando hay un infarto de miocardio, la arteria bloqueada, la carótida, se crean puentes que unen los dos conductos cortados o bloqueados por el coágulo. Y yo he conocido gente que se ha hecho la salpingoclasia, que es la ligadura, el de trompa, ¿eh? Y que al cabo de 10 años quedan embarazadas porque se ha formado un puente, a ver, voy a buscar aquí el cursor, que ha unido esas dos partes que se has cortado. Entonces ya se vuelve a ser permeable. Lo que hacen ahora es cortar, pues con láser lo cauterizan y separan al máximo las dos partes que has cortado, para que no haya estas fístulas. Bien, luego hay otras formas que son de esto, que es esterilización transcervical. No hay incisión, basta con anestesia local, pero es irreversible. Otras formas de esterilización. Microinsertos son unas cositas de acero que está enrollado, que a través de un histeroscopio, a través de la vagina, esto es el útero, la parte clarita, y esto es la entrada de la trompa, la que va al ovario. Y lo metes aquí, en cada una de las dos trompas, y al dejarlo se expande y inflama y se produce una fibrosis, se recubre todo de tejido conjuntivo y bloquea totalmente la trompa para siempre. No hay embrión, porque no van a pasar los espermatozoides hasta el óvulo. El óvulo está aquí a la derecha y los espermatozoides, perdón, el óvulo a la derecha y los espermatozoides no entrarán hasta ahí. Bien, índice de real de fallos 0,2, tiene más coste, tarda 3 meses en ser efectivo hasta que se llene de tejido conjuntivo y se bloquee totalmente la entrada de la trompa y no tiene muchos efectos secundarios. Y por último, la crioablación endometrial. Es meter dentro del útero un saquito con nitrógeno líquido o argón líquido que están a menos 196 grados. Y eso mata totalmente el endometrio. No queda ni la capa basal, con lo cual destruyes todo el endometrio, ya no puede crecer porque no queda nada y consecuencia, pues ya, claro, vas a tener relaciones y se van a formar embriones y esos embriones no se van a poder implantar por falta de esta mucosa, que es donde se mete el embrión para crecer, esa mucosa que está en la parte de la roja clarita. Entonces, con este frío se empezó a utilizar para cáncer endometrial, destruir el endometrio con esto, pero luego se les ocurrió y lo hacen. Aquí en México yo conozco hospitales que lo hacen, meten este balón y esa persona queda infértil. Es como si hubieras quitado el útero y no vas a tener ya menstruación ni nada, porque no hay endometrio. Bien, para terminar, me quedan unos minutos. Efectos psíquicos de los anticonceptivos. Estos son efectos físicos, riesgos, mecanismos de acción y efectividad. Vamos a ver un tema que es por el uso continuado de anticonceptivos, rompe un conjunto de componentes psicofisiológicos de una vida sexual normal. No son hechos demostrados. Hay gente que está en contra. Así como el otro está demostrado, es un hecho científico, es tal. Estas son cosas que se puede discrepar. Hay gente que discrepa y dice, no puede ser, pues sea por esto. Pero bueno, van a ser 5 efectos psíquicos importantes. Yo lo he leído en ginecólogos que han publicado en sus pacientes, han visto estos efectos psíquicos. Voy a empezar por el menos importante y termino por el más importante. Primero, dependencia. Puede ser un factor de condicionamiento sexual. Gente que utiliza anticonceptivos, cuando dejan de tener anticonceptivos, su respuesta sexual baja o desaparece. Se sienten en tensión y no hay ninguna respuesta sexual, finalmente porque han creado una dependencia. Pasa a ser un factor de condicionamiento sexual. No sé si les explicó la doctora Tarasco los condicionamientos, pero bueno, es una forma, se puede revertir con el tiempo, va desapareciendo, pero hay gente que sin el anticonceptivo su respuesta sexual desaparece durante un tiempo, luego poco a poco van recuperando. Bien, es el menos grave. Depresión y frigidez. Está demostrado con las hormonas. Hemos visto que las hormonas aumentan la globulina transportadora de hormonas sexuales en sangre, con lo cual hay menos estrógenos libres. Y, en consecuencia, pues hay menos estímulo en los centros de la conducta sexual y hay esa depresión y esa frigidez. Pero también, atención, un condón. Un condón que no es hormona, eso está demostrado. Las hormonas producen depresión y frigidez. De hecho, bajan la dosis para que haya menos también problemas de frigidez, las chicas que toman anticonceptivos hormonales. Pero un condón, vamos a ver.
Hay depresión y fijedad por el cambio de motivación y significación de la sexualidad. Vamos a ver, si uno está buscando el placer, por desgracia el placer disminuye como en cualquier cosa. ¿Eh? Yo tenía una hermana que la primera vez que fui a Santiago de Compostela, que tomé la posesión de la cátedra allá, al cabo de un tiempo vinieron, no, yo no la conocía Santiago de Compostela, ni mi familia, vinieron un día y tal. Y ella tenía 16 años, era un sábado por la tarde. Estábamos en la Plaza del Obradoiro, que es monumental, preciosa, y ella diciendo, con una cara de enfado, dice, ¿qué te pasa? Dice, es que yo tenía que estar a ver, ¿cómo es? En el antro. Bueno, aquí en España es como es aquí llaman antro, pero es, bueno, en la discoteca. Debía estar en la discoteca el sábado a la tarde y tal. Ya estoy aquí, que no me interesa para nada y tal. Bueno, ahora ella jamás va a un antro, a una discoteca. O sea, esto, porque en ese momento, 16 años, para ella la discoteca era el sumo y tal, el máximo placer. Luego se hartó y dejó cualquier cosa. Compras un coche y el primeros 3 meses, ay, que viene el coche, cuidas y luego ya, un coche más. Más moderno, pero funciona mejor, pero ya eso. Y el sexo, aunque los chavales les digo, no se lo van a creer, pero es así, con el tiempo disminuye el placer. Si estás buscando el placer, acabas con hastío. ¿Eh? Yo tengo una anécdota de una pareja de médicos, amigos míos de Santiago de Compostela. Yo soy un poco imprudente, entonces fuimos a una discoteca pues a celebrar un cumpleaños, una discoteca de adultos y tal. Entonces yo sé que ella se había hecho la salpicoclasia, la ligadura, el de trompas. Y una duda mía era, ¿tendrán muchas relaciones sexuales ahora que ella es infértil? Entonces, habíamos bebido y se lo pregunté, yo soy así imprudente, y le dije, oye, ¿cada cuándo tenéis relaciones sexuales? Mira, Javier, eh, una vez al año si es que sí, es la respuesta. Porque habían llegado al hastío. Yo, calculaba que era al revés. Habían llegado al estío, ya no, esto, y no tenía posibilidad de embarazarse, y era época fértil. Bien, pues esto, depresión. Irresponsabilidad ante la vida en adolescentes. Cuando está formando el carácter del adolescente, se está formando su carácter, los anticonceptivos llevan pues a la quiebra del equilibrio, a no ponerse límites, a tendencia a evasión ante los problemas y a traumas físicos, psicológicos, embarazos, ITS y tal. Entonces, eso les lleva a una irresponsabilidad. Hay gente adulta que siguen siendo irresponsables, porque jamás han estado pues formando un carácter serio. Entonces, eso se ha publicado en muchas personas que han visto este caso como consecuencia de tomar anticonceptivos o relacionado con anticonceptivos. Más grave, efectos psicodinámicos en la pareja. Cambia el sentido, pasa a ser un sentido negativo para la estabilidad de la pareja. Hay un trabajo de Ellen Grant, del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, que hizo un trabajo muy bonito. A través de los juzgados, a través de la secretaria de los juzgados, les pidió a los que se iban a divorciar que preguntara si tomaban anticonceptivos o no. Y encontró que la población que tomaba anticonceptivos, el índice de divorcio fue el doble. Ese es el dato empírico. Es un trabajo, bueno, hay algunos que dicen, pueden ser otras causas. Bueno, pues ese es el trabajo. Se dice que los anticonceptivos hacen más ardua la armonía y la felicidad conyugal, porque es un amor contradictorio, por faltar rectitud de intención. El anticonceptivo puede ser un factor de destrucción, amor contradictorio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la entrega sexual es salir de sí y ponerse en el lugar del otro, conjugar en los otros, buscar hacer feliz al otro. Esto es la entrega sexual. El peligro anticonceptivo. Primero, yo te acepto a ti, pero tu fertilidad no. Mala cosa para el amor. Eso es amar a la persona. Te acepto a ti, pero tú haz lo que quieras y si falla, bronca. O sea, eso no es aceptación el del otro. Por lo tanto, es un amor muy de usarse o de muy entre comillas. No está viendo un amor completo. Pero no solo eso, hay el peligro del egocentrismo, que puede ser en ambos. Ser esclavo del instinto. Ay, tengo ganas. Hoy estoy cansado. He tenido un día fatal. No, pues yo tengo ganas. Bueno, vale. Del capricho, de usar a la otra persona, incapaz de pensar en el otro. Y eso, ese acto de amor, que en teoría es amor, no es lo que aparenta. Es una imposición, es un egocentrismo que rompe el amor. Una vez y otra, esto acaba por ser un amor contradictorio que falta rectitud de intención, un factor de destrucción. ¿De acuerdo? Y eso lo han publicado gente de esto. No todo el mundo lo acepta. ¿Cómo va a ser? Y tal, no sé qué. Bueno, hay ese peligro y puede pasar. Seguimos.
La más grave, y aquí terminamos. Mentalidad cerrada a la vida. Esta es la más grave porque altera las leyes de la naturaleza, que hay un nexo, aunque sea inconsciente, entre sexualidad y vida. Todo el mundo, aunque no lo racionalice, sabe que el sexo tiene que ver con la vida. La ruptura sistemática de este nexo psicológico, aunque sea inconsciente, entre sexualidad y vida, lleva a una perturbación psicológica con falta de respeto a la vida. Y eso, los datos son clarísimos. Hay muchos estudios sobre ese tema. A mí el que más me gusta, pero hay otros más, es, creen que los anticonceptivos aumentan el número de abortos. Cuando en un país se está promoviendo anticonceptivos, aumenta el número de abortos. Pues desde el año 55, en el quinto Congreso Mundial de Planificación Familiar, Suecia dio los resultados del primer estudio de fomentar anticonceptivos en su país. Encontraron que había aumentado el número de abortos. Todos los países que han hecho campañas de esto. ¿Por qué? Porque ahora veremos. Un trabajo interesantísimo. Instituto Nacional de la Salud de Japón. El doctor Koya, que era el director, publicó el trabajo e hizo un estudio lo siguiente. Chicas de menos de 20 años que quedaban embarazadas no deseado, ¿eh? Y hicieron 3 grupos de chicas. Chicas de menos de 20 años que no tomaban anticonceptivos y no habían ido a centros de planificación familiar. En ese grupo de chicas que quedaron embarazadas, el 23% abortó. Otro grupo, chicas que sí tomaban anticonceptivos y que no habían asistido a un centro de planificación familiar para que explicaran los anticonceptivos. 61% abortó. Chicas que sí tomaban anticonceptivos y que habían ido a un centro de planificación familiar, 71% abortó. Chicas que no toman anticonceptivas, cuando quedan embarazadas, como no han roto ese nexo psicológico entre sexualidad y vida de forma sistemática con anticonceptivos, es más difícil que tomen la opción de abortar. 23% solo tomaron la decisión. En cambio, las que toman anticonceptivos ya estaban rompiendo ese nexo psicológico y cuando había embarazo, pues vamos a romper más y matamos al embrión. Punto. Es un resultado muy claro. El doctor Koya, con estos resultados podemos inferir que las chicas que toman anticonceptivos tienen más tendencia cuando quedan embarazadas, a que aborten. Otro, Instituto de Investigación y Evaluación de Estados Unidos. Es un instituto que evalúa campañas del gobierno, una campaña de fomentar que los adolescentes fueran a centros de planificación familiar para que les explicaran anticonceptivos. Pasaron de 0,3 millones a 1,5 millones que fueron a los centros con la campaña y el dinero empleado de 11 millones de dólares a 442 millones de dólares para estimular que fueran esto. Embarazos aumentaron del 9,5 al 11,3 por aumentar el uso de anticonceptivos. Nacimientos bajaron 100.000, 47%. Aborto aumentó de 190.000 a 430.000, 226%. Al utilizar anticonceptivos, nacieron menos porque abortaban más y faltaban más respeto a la vida, con lo cual, por anticonceptivos, aumentó el aborto. Último dato y el último que vamos a ver es Ministerio de Sanidad de Gran Bretaña. También una campaña de fomentar anticonceptivos. En adultos, la utilización de anticonceptivos aumentó 30%, de abortos aumentó 27%. Adolescentes, embarazos hubo, por fomentar anticonceptivos, 7,5% más, porque creen que es seguro el condón y tal. Y nacimientos, claro, es seguro, ¿no? O sea, tienen más relaciones y acaban con más embarazos. Nacimientos bajó un 4%, aborto aumentó un 25%. Esos datos es mentalidad cerrada a la vida. Y a conclusión, los actuales anticonceptivos están muy lejos de ser ideales, ninguno es 100% efectivos, todos tienen efectos secundarios y psíquicos. Actualmente buscan que sean antiplatatorios, tienen menos efectos para la mujer, pero destruyen embriones, aunque no le llamen abortivos. Pues muchas gracias. Ahí también ahora se están desarrollando anticonceptivos para hombres, aparte del condón y la vasectomía. Muy bien, pues, bueno, ¿les parece que veamos unos vídeos? Va a ser un poquito más largo, pero primero que es padres que sus hijas han muerto por utilizar anticonceptivos. Progestogen, known more commonly as the pill, the first medical drug made specifically to treat people who... Certainly in the 60s, it was incredibly liberating to have the pill.
the pill completely changed women's ability to pursue whatever their dreams were. Younger women are tossed on birth control like candy. When the pill is suppressing the hormone that induces the ovulation, it is also suppressing the person emotionally. And do you remember having any side effects? Immediately, I felt myself emotionally becoming really irrational. Almost like manic at times. One doctor put Erica's x-ray of her lungs up on the screen and said this was caused by the NuvaRing. Our daughter, our 20-year-old daughter, was brain dead. We just don't want this to happen to, any more families than it has. It's your choice what you choose to take, but you need to make an informed choice. Losing a child is something that we don't want anybody else to experience. As clear as a bell, I remember the day she got in the car and she said she put me on birth control pills. And she said, and this is gonna be great because not only is this protection against pregnancy, but this is a new pill and it's gonna prevent PMS and it's gonna help with my acne. This was, to her, as she have even said in her own words, the miracle pill. More recently, they developed these newer progestins. I'm not a gynecologist and I'm not a businessman, so I don't know why. The only important thing to know is that it would appear that these drugs have a greater tendency to cause clotting. The doctor came in and he said, your lungs are filled with huge clots. And right when they were getting ready to take me up to the ICU, he asked me, are you on birth control? And I said, yes, I am. He says, what are you taking? I'm like, I'm on Yaz. And he goes, well, the good news is that you're here. The bad news is that the majority of people who have this don't make it to the ER. She was taken by ambulance and had multiple heart attacks on her way to the emergency room and in the emergency room. So I was able to talk to the emergency room doctor and he asked if she was on birth control and I said, yes, the NuvaRing. And he said, I believe that's the problem. We arrived the next morning, saw her eyes blinking. We first thought that was, oh my gosh, she's going to be okay. But that was caused by the brain basically shutting down. Here goes Brittany. Hi, show me a trick. We just kind of got ready in her bedroom and we went out to a club. And I remember when we first walked in, she said how loud it was. She said it was so loud. And then, cause they have a big dance floor and, we all love to dance. And she's like, I don't feel like dancing. And I just thought it was really weird because And when we got to the hospital, I kept saying no medications and my mom's like, well, yeah, she's on medication. She's on birth control. And I'm like, oh, I didn't even think about that. When you think about using a pharmaceutical intervention for a healthy population, it's easy to forget that this is a medical treatment, an intervention rife with potential side effects and risks. When I was buying these magazines, I would buy, all of them. Of course, the checker would ask me, are you in it? Why are you buying it? I just tell him my daughter died because of this birth control. I show him the article. And one checker actually, the very first day that I bought it, said that she has this, she just started taking it about a month ago, and she said she has some pain right in the top of her thigh. So I told her she needs to go in right now. I handed her the magazine. Thousands of lawsuits and the product's still on the market.
I'm told that I should file a report with the FDA, and they said, unfortunately, we don't have much funding. We don't have enough funding to respond to all of these. I said, but my daughter died. She died because of this product. I'm not anti-government or anti-FDA, but when I found this out, I was just, what do you do? If your daughter died as a result of pulmonary embolisms, stroke, or heart attack because of the NuvaRing, would you still consider this drug as having an acceptable risk factor? We feel that the drug has been labeled, was labeled appropriately. Here's the warning. Thrombolytic disorders and other vascular problems. Thevo, I can't even understand this. This needs to have a big old label right on the front. Like cigarettes say, this can kill you. This needs to say the same thing. Are you currently on the pill or any hormonal birth control? NuvaRing. NuvaRing. And what's your experience been like on it? I feel really, really good on it. I really like it. There is a lot of stuff out right now, though, that makes me concerned about being on it. So, I don't know. I mean, it's kind of like you pick your poison. If you had a room full of 10,000 women and you told them that you had this nice product that you could insert for 3 weeks and take out for a week, you didn't have to worry about taking a pill, but a few of you in this room are going to die because of this. I wonder how many of the women would actually use that product if they knew there were safer alternatives out there. The drug companies push the statistic that says these types of drugs are safer than pregnancy. The counterfactual here, what would have happened in the absence of the treatment, the drug companies use pregnancy. What they ought to be using is, the comparison is between these types of drugs and other forms of birth control. Our daughter was really strong, and our whole goal is in her honor to inform women of these dangers. If she knew what we now know, she would be right here doing this, because she would be incensed at what's going on at the expense of women's health. Muy bien. Dicen ahí como argumento de que las píldoras son menos riesgosas que un embarazo. Pero claro, un embarazo son unas pocas veces en la vida, ¿eh? O sea, sí, efectivamente en el embarazo las hormonas están muy altas, pero son unas pocas veces. En cambio, la píldora la tomas todos los meses, un año tras otro, y eso no me comparen lo mismo, porque no es cierto. Lo otro es el riesgo, pues siempre hay un riesgo en el embarazo, pero son 3, 4 veces en la vida, y el que hay es todos los meses. Ahora vamos a ver un vídeo de una chica que ha trabajado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Yo la conozco personalmente de estar en un curso con ella en una ciudad que no era la mía, y estábamos en el hotel y hablamos muchas veces. Realmente es maestra y se dedicaba, ella es de Ecuador, y se dedicaba a promocionar anticonceptivos a maestros. Aparte era activista social, en fin, tiene una historia bastante interesante. Y bueno, ella preguntó, la píldora del día después a la ONU, le preguntó a la Organización Mundial de la Salud, bueno, a la ONU, perdón, le preguntó, ¿es solamente anambulatoria? Porque yo he visto casos que no sé qué, y dijeron, sí es también antiimplantatoria, pero no se debe decir. Entonces, ella, sin embargo, en una entrevista con un periodista, se le escapó que podía ser antiinflamatoria y inmediatamente le quitaron, ganaba $20,000 al mes, él y su marido. El marido es médico y explicaba a los médicos. Bien, entonces les activaron la llave de su oficina, la tarjeta de crédito y secuestraron a su hija mayor. Averiguando, fue una lesbiana. Entonces llegaron a negociaciones y la liberaron con la condición de que se fuera 5 años fuera de Ecuador y se fue a España. Y ahí es una
recién llegada en un programa de una televisión española, de esta de poca audiencia, y vamos a ver lo que ella explica de la ONU y anticonceptivos. Y una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es quién está detrás de todo este tipo de políticas, de este tipo de leyes, de este tipo de acciones que están difundiendo el aborto, difundiendo el homonio, difundiendo la dictadura de género, difundiendo la adopción por parte de parejas homoparentales. Y lamentablemente lo que hay que decir es que detrás de todo esto está las Naciones Unidas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es una organización que nació con un objetivo social, con un objetivo de proteger a los pobres, con un objetivo de proteger la paz. Recuerden todos que en 1942, cuando estamos en plena Segunda Guerra Mundial, empieza ya a cerrarse los ciclos de este genocidio, de esta Segunda Guerra Mundial, existen 46 países que se reúnen y firman un acuerdo de una Declaración Universal de Derechos Humanos. Este acuerdo y esa Declaración de Derechos Humanos, que valga la aclaración, no ha sido cambiada, no ha sido reformada. Por lo tanto, todos aquellos que hablan de nuevos derechos o derechos progresivos o derechos actuales están mintiendo. En ningún momento estos 46 países se han reunido y bajo común acuerdo han dicho vamos a cambiar la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de ese momento hay otros derechos, hay unos nuevos derechos, van a empezar a generarse procesos progresivos de derechos. No existe tal cosa. El derecho a la vida sigue tal cual intacto como estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si yo no tengo derecho a la vida, entonces ¿a qué tengo derecho? Si a mí me matan en este momento, ¿de qué me sirve tener derecho a la educación? ¿De qué me sirve tener derecho a la salud? ¿De qué me sirve tener derecho al trabajo si ya estoy muerta? Entonces, eso es lo que pasa con el derecho a la vida al momento que está siendo atacado. Si yo declaro una ley dándole permiso a una madre para que mate a su hijo, entonces se acabó el derecho a la vida. Y atentar contra el derecho a la vida es atentar contra un derecho universal que está reconocido inclusive en esta declaración desde el año 1942. Ahora, el momento en que estos acuerdos se firman, las Naciones Unidas, conjuntamente con estos países, establece que cada país va a dar una cuota mensual, anual, para poder entregarle a las Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar proyectos sociales, proyectos a favor de la paz, proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas, proyectos de participación ciudadana, de mejoramiento de procesos democráticos. Una vez que se dan estos acuerdos, empiezan a haber una serie de conflictos. Se empiezan a pelear Perú con Ecuador, se empieza a pelear Chile con Bolivia, en América Latina, que son los casos más cercanos. Y entonces estos países exigen que las Naciones Unidas actúe en función de sus intereses. Como no ha habido esa aceptación o no han actuado en función de lo que esos países creían, estos estados deciden no darle la cuota correspondiente a las Naciones Unidas. Entonces, las alcabalas de las Naciones Unidas empiezan a mermarse, empiezan a tener menos ingresos, pero los proyectos están ahí, las necesidades están ahí, necesitan impulsar todo lo que ya han venido trabajando, necesitan inyectar dinero para seguir trabajando, mejorando lo que es educación, salud, dando dinero para puentes, para electricidad, para servicios básicos de comunidades totalmente pobres. Y es ahí donde empieza a generarse una serie de benefactores. Entre los benefactores que más han impulsado este tipo de proyectos están las farmacéuticas. Entonces las farmacéuticas le dicen a las Naciones Unidas, ¿saben qué? No se preocupen, ustedes sigan trabajando, nosotros les vamos a ayudar, usted siga haciendo puentes, siga difundiendo libros, siga trabajando en proyectos de salud, de educación, nosotros les vamos a seguir dando dinero. Solo un pequeño detalle. En todos sus proyectos van a poner un eje transversal. Ese eje transversal se va a llamar salud sexual reproductiva y género. En principio no se llamaba así, se llamaba anticoncepción y aborto y derecho a la homosexualidad. Pero como a todo el mundo le preocupaba esos términos, nadie quería el derecho a matar un hijo, nadie quería el derecho a vivir entre hombres o entre mujeres, o tener relaciones con animales, o tener relaciones de adultos con niños, porque a la gente le parecía terrible como sociedad. Entonces ellos tratan de generar un cambio cultural a través de usar términos muy bonitos, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere derechos? Todos queremos derechos.
Entonces vamos a llamarles los derechos de salud sexual y reproductiva. ¿Quién quiere derecho a decidir? Todos queremos derecho a decidir. No queremos que nadie nos imponga absolutamente nada. Entonces ya no le vamos a llamar aborto, ahora le vamos a llamar derecho a decidir. ¿Quién quiere vivir su vida como le da la gana? O sea, al que le apetece vivir entre casados, solteros, viudos, con animales, con adultos, con niños y todo. Hay gente que quiere dar rienda suelta a su placer. Entonces, muchas de esas personas que querían dar rienda suelta a su placer y no ir a la cárcel, no ser enjuiciados, no tener penas por atentar, por ejemplo, contra la vida de una niña, dijeron, miren, vamos a hacer algo, vamos a llamarle a eso perspectiva de género, derecho de los LGBTI, ¿no es cierto? Entonces empiezan una serie de nombres muy bonitos que hablan de derechos, de participación, de ciudadanía, de decisión, de salud, y con todo ese mare magnum de conceptos falsos, de mentiras, se empieza a generar unos fondos que me permita llevar a mí aborto, anticoncepción a niños y una forma de vida sexual que sea netamente basada en el placer por el placer. ¿A cambio de qué? A cambio de que a mí me permitan transformar las leyes, yo les doy el dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que si vendo anticonceptivos, yo sé que si vendo aborto, yo sé que si vendo cambios de sexo, yo sé que si vendo hormonas para tener a los hombres como mujeres y a las mujeres como hombres a través de todo este tipo de implantes, de hormonizaciones que tienen, entonces yo sé quién va a ganar. Voy a ganar yo como farmacéutica. Entonces poco o nada me interesan los objetivos y los proyectos sociales que ustedes tengan. Lo que me interesa a mí es que me permitan llevar mi industria, mis productos a sus países y venderlos de una manera legal, entre comillas, pero que además ni se enteren los daños que van a tener. A cambio de eso, yo les voy a seguir generando una serie de cuentas con las cuales ustedes van a poder implementar los proyectos. En definitiva, ¿de qué se trata? Yo le voy a dar a Ecuador $300,000 para que mejore su sistema de salud. Pero a una vez que le digo que va a poder pintar los hospitales, va a poder cambiar las camas, va a poder pagar mejor a sus médicos, va a poder tener mejores equipos, simplemente le voy a pedir que dentro de los consultorios que haga en todos los centros de salud, en todos los hospitales, van a tener un ala destinada estrictamente para difundir los derechos de salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Yo capacito a los médicos para que los médicos sepan qué químicos entregarles a los chicos, qué anticonceptivos entregarles, pero además me hago una ley en donde les digo a los padres de familia y a los médicos que no tienen por qué enterarse de lo que los hijos usan. Y además que les quito el derecho de que los padres de familia sepan los productos químicos que esos hijos están usando, y peor aún las consecuencias. Entonces eso se llama un proyecto de respeto y sigilo del paciente. Entonces, como ya no pueden saber nada, les entregan a nuestros hijos los anticonceptivos de manera totalmente bajo secreto y nadie se va a enterar, y cuando ya su hijo tenga una enfermedad de transmisión sexual, cuando su hijo se haya quedado embarazada, cuando su hija tenga algún problema por el aborto que hizo, nadie se va a enterar más que cuando ya esté el problema dado, y ahí sí, nuevamente usted va a tener que acudir a las farmacéuticas, porque las farmacéuticas son las únicas que le van a poder vender los químicos para sanarle de la enfermedad de transmisión sexual, los medicamentos para sanarle los daños físicos que le causó el aborto o los cambios hormonales que su hijo se estaba tomando. En definitiva, ¿quién gana con todo esto? Las farmacéuticas, porque es un negocio que a un niño de 10 años, yo como farmacéutica le enseño qué productos usar, cómo puede ir su secuencia de uso, además le digo que no le va a pasar nada porque es 100% seguro, además le digo que es su derecho. Entonces, cuando tenga esta persona 50, 60 años, me he asegurado un cliente a tiempo completo por 40, 50 años. Ese es el punto. Entonces, aquí lo que hay es un negocio de muerte. Detrás de todo esto hay usted me ayuda a distribuir mis productos, yo los distribuyo legalmente en su país y a cambio de eso, usted lo que recibe son fondos también para poder aplicar a los proyectos. ¿Cómo se da esto? Pues miren, el lavado de dinero de las farmacéuticas es tan sencillo que las farmacéuticas destinan un dinero para ser entregado para estos proyectos sociales para vender sus productos. Pero como no pueden venderle directamente a las Naciones Unidas porque sería muy escandaloso que las mismas Naciones Unidas que distribuye los anticonceptivos
sea la beneficiaria de estas ONGs, de estas farmacéuticas que venden y producen estos productos, entonces, ¿qué es lo que hacen? La farmacéutica le dona generosamente una cantidad de dinero a una ONG que está trabajando años en el mercado del aborto y la anticoncepción, que son Planned Parenthood, la IPPF, Good Nature Institute. Entonces, estos institutos, estas organizaciones reciben de las farmacéuticas esta donación. Una vez que he recibido la donación destinada para difundir el aborto, la anticoncepción y la ideología de género, yo hago un convenio con una organización estatal como USAID, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, para que le pongan nombre de proyecto social a estos fondos. Entonces yo le entrego a USAID una cantidad de dinero que a mí me vino de las farmacéuticas para que ellos lo transformen en proyecto social. ¿Qué es lo que dicen? Entonces vamos a trabajar el dinero para proyectos a favor de las mujeres, proyectos para reducir la violencia contra las mujeres, proyectos para jóvenes en el tema de salud sexual reproductiva, perspectiva de género, prevención de enfermedad de transmisión sexual, prevención de contagio de VIH-Sida. Todos esos nombres suenan muy bonitos, pero si usted revisa todos estos nombres, prevención de embarazo adolescente, que son problemas reales, situaciones difíciles de enfrentar, pero todos estos nombres de proyectos sociales muy bonitos se reducen a dos cosas: entrega de anticoncepción y entrega de abortos químicos o de leyes a favor del aborto. Si ustedes revisan, no hay nada más. Cómo usar anticonceptivos, qué anticonceptivos usar y cómo distribuirlos. Y además luego el acompañamiento para eso. Una vez que yo le he enseñado al público mi producto, le he dicho cómo usarlo, además le he dicho dónde lo puede conseguir, además se le dice a la gente, es gratis. Los preservativos se les entrega gratis a los jóvenes. Mentira. Los preservativos fueron comprados por parte de los ministerios a estas mismas organizaciones, y la distribuidora más grande de anticonceptivos en América Latina se llama Fondo de Población de las Naciones Unidas. Lo dice su mismo informe del 2013. Es la primera empresa distribuidora de anticoncepción en todo el continente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen los productos, nos lo venden a nosotros como país y ellos lo distribuyen a nuestros hijos. Con sus impuestos, con mis impuestos, se compran esos productos, al igual que el aborto aquí en España. El aborto aquí en España está pagado por sus impuestos y por mis impuestos, porque no somos nosotros con nuestros impuestos los que pagamos al médico, los que pagamos los químicos, los que pagamos los equipos para hacer abortos. Entonces, no es que son gratuitos. Nos cuestan absolutamente a todos y nuestras manos están manchadas de sangre porque estamos con nuestros impuestos permitiendo que estos equipos, que todo este tipo de químicos llegue a nuestros hijos. Y una vez que se hace el convenio, ellos lo reciben y lo distribuyen como políticas en nuestros ministerios. Se cambian las leyes, se invita a políticos para que vayan a los encuentros de las Naciones Unidas, se les paga viáticos de $2,000 diarios en hoteles de lujo, y el momento que van allá 3, 4, 5 días se les hace toda una capacitación de qué decir, qué hacer, y se les entrega una carpeta con todo el marco de cómo tienen que hacerlo para que luego ellos vayan a su país y en función de sus leyes transformen esas leyes que son a favor de la vida en leyes a favor del aborto, leyes a favor del derecho de los jóvenes en leyes que favorezcan la anticoncepción, leyes a favor de la democracia en leyes que inclusive haga pelear a hombres y mujeres, en donde se le pone al hombre, porque aquí uno de los que más ha perdido es el varón, se le ponga al hombre como el monstruo al que hay que atacar, al que hay que destruir, y la mujer quede como la víctima permanente de este varón, al punto que nos han hecho verle al varón y a la mujer como dos enemigos irreconciliables, cuando todos los seres humanos necesitamos de un papá y de una mamá. Las mujeres y los hombres tenemos que ser complementarios, no enemigos. Entonces, con todo este marco legal, una vez que llega al país, se transforman las leyes, se transforma el Ministerio de Salud, se transforma el Ministerio de Educación, empieza a entrar este cambio cultural, este cambio legal en nuestros países, y a raíz de eso es que ha empezado a ingresar la cultura de la muerte con unos nombres bonitos, con mucho dinero. ¿Para qué? Para engrosar las ganancias de estas farmacéuticas que llegan a ganar anualmente $456 millones a cambio de enfermar a los jóvenes,
matar niños por nacer y destruir familias. Y es por eso tan importante que nos empezamos a capacitar sobre cuando nos hablan de derechos de salud sexual reproductiva, si son o no son derechos, o son simplemente un pretexto para engrosar las arcas de estas organizaciones internacionales. Así que bueno, vamos a continuar. Bien. Containing a mix of estrogen and progestogen, known more commonly. Bien, vamos a ver la última, que son 3 minutos. Es un doctor ginecólogo que habla... Los anticonceptivos hormonales se ha tapado información importante, porque los anticonceptivos hormonales son uno de los fármacos más utilizados, son el chollo para la industria farmacéutica, porque es el tipo de medicamento que no cura nada, que hay que tomar la pastillita todos los días, por tanto pues se consume en grandes cantidades y tiene un nicho de mercado inacabable, porque son todas las mujeres en edad fértil. Entonces se ha puesto mucho empeño de los vendedores de estos fármacos en tapar sus efectos adversos. Por ejemplo, pues se creó mucha alarma con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra COVID porque tenía un riesgo de embolia pulmonar. El riesgo absoluto era de 10 a 20 casos por millón de usuarios de la vacuna, por millón de vacunados. Claro, esto se compara con los riesgos de embolia pulmonar en las mujeres que usan contraceptivos y no es de 10 a 20 por millón, es de 600 a 1600 por millón. Entonces estamos hablando de algo que la gente no sabe y no se le da publicidad porque no le interesa a esta industria. Pero es que si te vas a la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto del miocardio, según la colaboración Cochrane, que es la que hace metaanálisis, sintetiza toda la evidencia científica y es la guía que normalmente utilizamos en medicina, pues según la colaboración Cochrane, el riesgo en términos relativos aumenta en un 60% para el infarto del miocardio y para la segunda, las usuarias de contraceptivos comparada a las no usuarias, y para los accidentes cerebrovasculares, las trombosis cerebrales, pues aumenta en un 70% según esta colaboración Cochrane. Pero es que también tenemos el riesgo de cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente. Lo que no haría ningún oncólogo en su sano juicio sería darle un contraceptivo hormonal, que es una bomba de hormonas de tipo progestágenos y estrógenos, darle esta píldora contraceptiva a una mujer que tiene un cáncer de mama incipiente. Eso sería devastador. Pero es que, claro, cuando se hacen estudios epidemiológicos, por ejemplo, el estudio publicado en New England Journal of Medicine por Morch, hecho en Dinamarca, con 1,8 millones de mujeres seguidas más de 10 años, pues ahí se ve un 38% más de riesgo de cáncer de mama con las usuarias de contraceptivos orales comparadas con las no usuarias. Pero es que además las hormonas sexuales femeninas tienen efectos sobre la corteza cerebral y se han visto efectos adversos de generación de depresión, de ideación suicida, de intentos de suicidio y de suicidio consumado. Todo esto se ha hecho en cohortes muy amplias, unas de más de 500.000 de personas, otras de 1 millón de personas. Sobre todo se ve este efecto en las chicas más jóvenes, que todavía no tienen desarrollada plenamente la corteza cerebral y empiezan a tomar contraceptivos muy jóvenes. Entonces hay una interacción de tal manera que el efecto promotor de depresiones de los contraceptivos orales es más fuerte en las chicas más jóvenes. Pues muy bien. Pues esto sería el tema. Hay otro tema interesante que no he entrado porque está en investigación nuevos anticonceptivos para hombres. Lo han hecho con animales, ha funcionado y ahora están haciendo fase 1 con humanos. Fase 1 es con pocas personas para ver efectos secundarios. Esto es el futuro, pero en fin, no, si a alguien le interesa lo tocamos, pero no es el tema de hoy.